el día de hoy a la casa de Dios. Sean también bienvenidos aquellos hermanos que nos están viendo a través de YouTube, de la cadena Outstream. Sean bienvenidos, esta es la primera iglesia bautista de Chalco, pan, vino y aceite. Y si algún día andan por aquí, no duden en visitarnos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, hermano. Abran su Biblia, por favor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo 27 al versículo 30. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al versículo 30. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el versículo 27, ustedes el 28, y nos reunimos en el versículo número 30. La palabra de Dios dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice: han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasión sexual, sácatelo y tíralo. Es preferible que se pierda una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Inclinamos nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites escudriñarla. Te ruego, Señor, que tú nos hables en esta hora, Señor, y quites todo impedimento, Señor, para que tu palabra llegue directo a nuestro corazón, a nuestra mente. Y, Señor, por favor, te rogamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu santa palabra. Bendícenos, Señor, y nos depositamos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. La semana pasada empezamos con la primera antítesis de 6 que Jesús describió en el Sermón del Monte. El día de hoy estaremos analizando esta segunda antítesis en los versículos que acabamos de leer. Veíamos que Jesús, hermanos, estaba dándole a la ley su más verdadero sentido espiritual, el cual los escribas y los fariseos habían perdido a causa de su legalismo hipócrita, de sus tradiciones paganas. Y es ahí cuando está el Señor dándole el verdadero sentido a la ley. Y para entrar en contexto, primero quiero contarles cómo veían los judíos en el tiempo de Jesús a la mujer. Ella, la mujer, era tratada, hermanos, como un objeto. Ellos decían que era preferible ser perro que ser mujer. Y tengamos en cuenta que para ellos el perro era un animal inmundo. La única diferencia, hermanos, que existía entre la esposa, la esclava o la concubina o la amante, o súmele los nombres que usted quiera, ¿sí?, era que la esposa solamente tenía el papelito de que era esposa, pero todas eran tratadas de la misma manera. A cambio de muy pocos derechos, hermanos, la esposa se encontraba cargada o sobresaturada de deberes. ¿Cómo cuáles? Tenía que moler el grano, tenía que coser, tenía que lavar, tenía que cocinar, tenía que amamantar a los niños, tenía que tener la casa limpia y en orden, tenía que lavarle la cara a su marido,
tenía que lavarle las manos y los pies a su esposo y preparar la copa de vino cuando él llegara, ya tenerse la lista para que él se la pudiera tomar. Y en compensación de su sustento, tenía también que hilar, tenía que tejer. Fíjense todo lo que hacía, todo lo que tenía que hacer la mujer en esa época. El poder del marido llegaba al extremo de que en caso de que hubiera algún peligro de muerte, el que se salvaría antes, ¿quién creen que sería? El marido, el esposo. Y si corría con suerte la mujer, pues se salvaba, y si no, pues no. Al estar permitida la poligamia, la esposa tenía que soportar la presencia y las constantes afrentas de una o de las concubinas que tuviera el varón. En cuanto al divorcio, que estaba admitido según la ley mosaica, el derecho estaba única y exclusivamente permitido para que el marido diera la carta de divorcio. La mujer no podía hacerlo. Esa era exclusividad del varón. Solo él podía hacer el trámite. Esto daba lógicamente lugar a constantes abusos hacia la mujer. Por tanto, era sencillo que si ya no querían a su esposa o si les gustaba otra, pues bien podían cambiarla, bien podían divorciarse o bien podían tener otra mujer si estaban casados. Y ojo, esto solo lo podían hacer ¿quiénes? Los varones. Si una mujer era sorprendida en adulterio, su castigo era morir apedreada. Esto por haber deshonrado y traicionado a su esposo. Y a todo esto, súmenle ustedes, a toda esta cultura que les acabo de comentar, súmenle ustedes las diferentes prácticas de ciudades vecinas, como Éfeso, que tenían un gran templo, todo lujoso, todo lleno de piedras preciosas, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, del mundo, dedicado a la diosa Artemisa o Diana, como la conocían los romanos, y que contaba con sus sacerdotisas, ¿sí?, cuyo oficio era darles el placer sexual a los varones. Fíjense, hermanos, el adulterio, hermanos, en nuestros días se ha convertido en una forma de vida, en algo muy normal. Se nos hace ya muy fácil que el varón tenga su casa chica y su casa grande. Es más, fíjense que estaba leyendo en el periódico en la semana que según las encuestas, México es el país, ¿sí?, con mayor número de mujeres infieles en el mundo. México es el país con mayor número de mujeres infieles en el mundo. Vemos claramente en la televisión las telenovelas que promueven el adulterio, la fornicación, y aquellos que acostumbran leer revistas de chismes en lugar de estar leyendo la Biblia, se podrán dar cuenta de que los artistas luego empiezan a decir: es que ya lo voy a cambiar por fulanito de tal, es que ya me puso los cuernos con fulanita de tal. Y ese es el diario vivir en las diferentes revistas y en la sociedad que nos están presentando el día de hoy. Se ve ya algo normal, algo fácil, algo sencillo y muy llamativo. Y es necesario, hermanos, que definamos estas palabras tan sonadas y tan de moda que están en esta época. ¿Qué es el adulterio, hermanos? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es la relación sexual entre una persona casada y otra que no sea ¿quién? Su cónyuge o su esposa. Es la relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su esposa o su cónyuge. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es la relación sexual entre personas no casadas, entre personas solteras, entre personas que no están casadas. Estas dos palabras, el adulterio y la fornicación, para el Señor se llaman como pecado. Pecado. ¿Por qué es malo, hermanos, el adulterio? Porque daña la relación con Dios.
daña nuestra relación con Dios. El adulterio, hermanos, ha llegado a ser el cáncer en el cuerpo de Cristo. El adulterio destruye amistades, destruye matrimonios, destruye familias, contribuyendo a la devastación de la vida de muchos niños, hermanos. Porque siempre, usted no me va a dejar mentir, después de una separación, después de un divorcio, los que más sufren son los niños. Ya no saben con quién irse, si con melón o con sandía, con el papá o con la mamá. Y luego se andan peleando por quién va a tener la custodia del niño. O sea, todo eso que se queda grabado en la cabeza y en el corazón de los niños, y luego tienen que andar teniendo terapias por ahí psicológicas para sacarle todo ese trauma y todo ese dolor que tienen guardado en su corazón. El adulterio, hermanos, es una grave ofensa ante los ojos de Dios. Es un pecado que nos destruye a nosotros mismos como persona y destruye también a nuestras familias. En el Antiguo Testamento era una ofensa que tenía como consecuencia la muerte, como yo les comentaba hace rato. Y en el Nuevo Testamento Dios ha prometido que juzgará a los adúlteros. Y dice, más los adúlteros, más los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Por otro lado, hermanos, el matrimonio se describe una y otra vez como el más auténtico símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. En otras palabras, el matrimonio cristiano debe de ser el espejo, hermano, de la relación matrimonial de Dios y su novia, la iglesia. Todo matrimonio cristiano debe de ser el ejemplo o el espejo de la relación matrimonial entre Dios y la iglesia. Por otro lado, hermanos, en otras palabras, como les comentaba, el matrimonio ante la sociedad, ante el mundo, ante las personas que nos ven, es lo que Dios es con la iglesia. ¿Cómo se comporta usted con su marido? ¿Cómo se comporta usted con su esposa? ¿Así se comporta Dios con su esposa? ¿Así se comporta la esposa con Dios? ¿Por qué se da este tipo de infidelidad hoy en día en los matrimonios, hermanos? Por mencionar algunos ejemplos, vamos a poner 3 solamente, 4. Se dan por la poca comunicación que existe entre los matrimonios. Por la poca comunicación que existe entre los matrimonios. 2, porque se ha perdido el romanticismo, se ha perdido el coqueteo y el enamoramiento entre los dos cónyuges. 3, por el poco interés que existe entre los dos cónyuges. Y 4, por el poco tiempo que pasan juntos. Y estoy hablando de tiempo de calidad, porque de nada sirve que estén las 24 horas del día si nada más están peleando. Estamos hablando de tiempo de calidad. Hay matrimonios que solo se ven en la noche para acomodarse en la cama y dormirse. ¿A quién le ha pasado eso? No levante su mano. Y al otro día se levantan a su trabajo y en la noche pasa exactamente lo mismo. Y al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. Y Pablo es muy claro, hermanos, cuando escribe acerca del matrimonio en 1 Corintios 7:5, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de ¿qué cosa? De control propio. Otra traducción diría por falta de dominio propio. Pablo, hermanos, nos exhorta a no separarnos por tiempos prolongados. Y esto no solo estamos hablando en el ámbito sexual, sino también en la convivencia matrimonial. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, Satanás puede tentarnos por falta de control o de dominio propio. He escuchado cientos y cientos de testimonios de parejas, de varones y de mujeres que me dicen:
Es que tuve que buscar otra persona porque yo no tenía esto que yo necesitaba en mi casa. Es que mi marido solo llegaba de noche a dormir y no me hacía caso. Es que mi marido era yo un cero a la izquierda. Es que me faltó que me diera el amor y la atención que yo necesitaba. Hermano, hermana, preste atención cuando las luces se estén poniendo en rojo en su matrimonio. Ponga mucha atención y mucho cuidado cuando las luces se estén poniendo en rojo en su matrimonio. Por favor, no lo tomen a la ligera y busque por todos los medios posibles cumplir con el ministerio y el pacto que usted hizo con Dios frente al altar. No hizo el pacto solamente con el hombre, hizo un pacto en la iglesia con Dios. Usted hizo un pacto con Dios de amar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Se acuerda de todo eso que usted repitió ese día? Es un pacto que usted hizo con Dios para cuidar, para amar, para velar por ese varón y por esa mujer. Hermanos, ¿qué no nos damos cuenta que ese varón o esa mujer que tiene usted fue el que usted oró años y años para que el Señor se lo diera? ¿No se da cuenta? ¿No se acuerda de los años que oró por esa persona? ¿No se acuerda? No es cualquier persona. No es cualquier persona. Es la respuesta de Dios a sus oraciones. Es la respuesta de Dios a sus oraciones. He escuchado muchos casos que dicen: es que yo oré por mi marido por 20 años hasta que llegó, por 30 años hasta que llegó, y después andan peleando. No se acuerdan de todo lo que pasaron y todo lo que le rogaron al Señor. Hermanos, estamos peleando con un enemigo realmente fuerte y que es sumamente astuto y que quiere nuestra destrucción. Debemos estar cubiertos por todos lados con la armadura que Dios nos ha dado para no darle oportunidad ninguna al enemigo, para que sus dardos cargados con ponzoña no puedan destruirnos. Aquí no aplica mucho el verso de Santiago 4:7 cuando dice: soporta al diablo y huirá de vosotros. Aquí no entra ese versículo. Aquí lo que aplica, hermanos, es actuar como José. Actuar como José y nosotros salir corriendo y huir de ese pecado. No juegue con el diablo porque lo va a tirar. No trate de soportarlo en esta área de su vida. Huya como José. Es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Más, hermanos, más del 70% de los divorcios son a causa de una infidelidad en México. Más del 70% de los divorcios. Y tristemente, hermanos, los cristianos también estamos en estas cifras. También entramos en estas cifras. En el pasaje que leímos al principio, el Señor Jesús está reprochando la actitud hipócrita frente al adulterio y está dando la verdadera aplicación por la cual fue escrito este mandato. Y Él dijo: oísteis que fue dicho, pero yo les digo que. Nuevamente esta frase, hermanos, que solamente podía decir Dios, el que escribió los mandamientos, puesto que solamente Él dio este mandato. Así como el odio es la madre del asesinato, hermanos, como lo vimos hace 8 días en nuestro sermón, el odio es la madre del asesinato, la lujuria es la madre del adulterio. Pero el problema básico es otro, amados hermanos, y es que se juntan 2 mandamientos aquí: el adulterio y ¿qué cosa? Y la lujuria. El adulterio y la lujuria. 2 pecados que están escritos en los mandamientos que no debemos de hacer. Y nuestro punto número 1 es el problema de la codicia. El problema de la codicia. Los rabinos, hermanos, intentaban limitar el alcance del mandamiento: no cometerás adulterio. Este mandamiento afirma y fortalece la santidad que debe de tener el matrimonio.
El Señor desea, hermanos, que las relaciones sexuales en el matrimonio sean entre, obviamente, un hombre y una mujer,